La esencia de la unidad de la Iglesia de Cristo y los factores que la constituyen son invisibles, pero los resultados de la presencia real de esos factores son visibles en donde quiera su Iglesia esté presente. Dios creó su Iglesia no para que se confundiera entre las demás comunidades religiosas del mundo. Dios creó su Iglesia para que sea la luz inconfundible en cuanto a cómo asumir la vida y sus problemáticas en cada esfera, en lo personal y en lo colectivo. Concédanme darles una noción de esto a la luz de la Escritura en la siguiente exposición. He venido exponiendo lo que la Escritura revela en cuanto a la unidad de la Iglesia del Señor Jesucristo. Partí del ruego del Señor Jesucristo registrado en Juan capítulo 17 versículos 20 al 23. Luego me moví al capítulo 4 de la carta a los Efesios, donde el apóstol Pablo menciona la unidad como una realidad en los creyentes que conformaban la iglesia en esa ciudad. Allí, el apóstol llamó a la unidad que el Hijo pidió que hubiera entre los creyentes, la llamó la unidad del Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Dios quien crea esa unidad entre quienes creen en el Señor como respuesta a la petición del Hijo, y lo hace formando la iglesia local. Si ustedes se dan cuenta de esto, aquí hay una cantidad de información sumamente importante para entender cómo Dios ha respondido a la petición que su Hijo le hizo antes de ir a la cruz. La petición de la cual leemos ahí en Juan capítulo 17, versículo 20 al 23. Y yo les ruego, queridos hermanos y hermanas, que en verdad se esfuercen a escuchar lo que estoy tratando de comunicarles. Uno, porque estoy convencido que esta es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, es lo que nosotros necesitamos para comprender la voluntad de Dios para nosotros, aquello que Dios quiere que entendamos y hagamos con el fin de que le honremos, con el fin de que correspondamos al propósito, no solo para el que fuimos creados, sino también al propósito para el que hemos sido redimidos si somos creyentes. Porque si somos creyentes, si hemos creído verdaderamente en el Señor Jesucristo, sepamos, hermanos, que la única razón para la que Dios hizo esa obra en nosotros, sobre la base de la obra del Señor Jesucristo, de su sacrificio, no es únicamente para que vengamos cada 8 días a escuchar sermones y a cantar juntos. No, eso es solo una partecita de aquello para lo que el Señor Jesucristo nos compró con su sangre. El Señor Jesucristo compró con su sangre a los que creen en Él para mucho más que se reúnan para escuchar sermones, cantar juntos y compartir algunas experiencias de nuestra vida, de los años que hemos vivido. La iglesia del Señor Jesucristo es mucho más que un club de amigos. Y por eso, queridos hermanos y queridas hermanas, les insisto en que presten mucha atención, en que se aseguren que no han venido a este lugar únicamente para calmar algunos dolorcitos de la conciencia, sino para aprender, para conocer la voluntad de Dios, aquello que Dios quiere que seamos y hagamos
conforme a su propósito, al propósito para el cual fuimos creados y redimidos. Les decía, queridos hermanos, que la forma como Dios ha respondido a la petición de su Hijo, registrada en Juan capítulo 17, versículo 20 al 23 específicamente, ha sido mediante la operación del Espíritu Santo, de su Espíritu, el Espíritu de Dios, dando fe a algunas personas para que crean en el Señor Jesucristo y una vez creyeran en el Señor Jesucristo, constituyeran comunidades locales donde los miembros de esas comunidades locales, llamadas también iglesias locales, entiendan que esa obra es el resultado de la operación del Espíritu Santo en sus vidas y tienen responsabilidades que asumir y propósitos que cumplir. Si notan en el pasaje que leímos ya 2 veces hoy, Efesios capítulo 4, versículos 1 al 7 propiamente, que el apóstol llamó a la unidad que había en la iglesia de Éfeso, la llamó la unidad del Espíritu Santo, dando a entender que es de esa forma que el Padre ha respondido a la oración de su Hijo. Ellos necesitaban saber esa realidad para que no subestimaran esa obra del Espíritu Santo. Y por eso mismo les hizo conscientes de la responsabilidad que tenían ellos como creyentes de conservar esa unidad. Pero aunque esa unidad es creada por el Espíritu Santo, los creyentes que conformaban esa unidad en esa iglesia, ¿cuál iglesia? ¿De cuál iglesia estamos hablando? La iglesia de Éfeso. Los creyentes que conformaban esa iglesia tenían la responsabilidad de conservarla, de conservar esa unidad que Pablo llama la unidad del Espíritu Santo. Y tenían que conservarla con un carácter específico, en el vínculo de la paz. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que debían ser capaces de resolver saludablemente cada problema que pusiera en riesgo la unidad creada por el Espíritu Santo. Si nos detenemos un poquito a pensar en esa realidad, ¿cuál realidad? Que la unidad que hay entre los creyentes es una unidad del Espíritu. Si nos detenemos a pensar un poquito con seriedad, con responsabilidad en ese dato, únicamente en ese dato, algo de escalofrío debe generarnos. ¿Por qué? Porque si esa unidad es del Espíritu Santo, atentar contra la unidad de la iglesia es atentar contra la obra del Espíritu Santo. Y eso debe hacernos tomar muy en serio nuestro papel en la iglesia del Señor. Porque si llegamos a ser culpables del rompimiento de esa unidad creada por el Espíritu Santo en la iglesia local, estamos pecando contra el trabajo del Espíritu Santo. Eso no es cosa liviana, ¿verdad? Pablo les deja saber a los miembros de la iglesia de Éfeso
que ellos tenían la responsabilidad de conservar la unidad que el Espíritu Santo había creado entre ellos, o con ellos, o en ellos, como quieran. Para ello debían ser conscientes de varias cosas que se infieren de la misma exhortación o ruego del apóstol. Una, que todos aún eran imperfectos, con actitudes insoportables naturalmente. ¿De dónde se deriva eso, hermanos? El hecho que el apóstol les diga que tenían que soportarse implica que ellos, los miembros de la iglesia de Éfeso, aún eran imperfectos, con actitudes insoportables naturalmente. 2, que para poder soportarse unos a otros y conservar la unidad del Espíritu, debían ser mansos, debían ser humildes, debían ser pacientes a la máxima potencia. ¿Esto es aplicable únicamente a la iglesia de Éfeso? Esto es aplicable a toda iglesia local constituida por personas que han creído en el Señor Jesucristo. Esto es aplicable a toda comunidad conformada por quienes en cualquier lugar se acogen a Cristo para ser salvos de sus pecados. Es un mensaje para toda persona que dice que ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador. Toda persona en quien el Espíritu de Dios implanta fe en el Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados y para ser salva del dominio de ellos y de la condenación, es movida por el Espíritu Santo a unirse a quienes del mismo lugar son llamados con la misma vocación. ¿Cuál vocación? La vocación de conformar y conservar la unidad creada por el Espíritu de Cristo. Para ello, los miembros de cada iglesia local también es un deber reconocer esas mismas realidades y ejercitar las mismas virtudes a la máxima potencia, igual que las personas de Éfeso, a quienes Pablo escribió originalmente lo que leemos en esta porción de su carta. Podemos afirmar que esas obligaciones que el apóstol Pablo mencionó para la iglesia de Éfeso son obligaciones para cada iglesia conformada por quienes creen en el Señor Jesucristo, cada iglesia local. Todos los que nos atrevemos a decir que creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos que recibir esto como palabra de Dios y acogernos a ello como obligación, pero también como privilegio. De que debían ser conscientes las personas que habían creído en el Señor Jesucristo allí en la ciudad de Éfeso. Número 1, de que aún eran personas imperfectas con actitudes insoportables naturalmente. ¿Por qué insoportable naturalmente? Imaginen un poco eso. Porque
para que ellos se pudieran soportar unos a otros como debían hacerlo, a fin de conservar la unidad que el Espíritu había creado entre ellos o con ellos, necesitaban desarrollar virtudes sobrenaturales, como la humildad, la mansedumbre y la paciencia, que son virtudes propias del verdadero amor a Dios. Toda iglesia local denominada Iglesia de Cristo tiene las mismas obligaciones, sea grande o sea pequeña. Ser conscientes que hay una unidad creada por el Espíritu que debemos conservar, ser conscientes de que tenemos imperfecciones, ser conscientes que para sobrellevar esas imperfecciones y corregirlas, debemos ser muy humildes, muy mansos y muy pacientes, es necesario, pero aún no es suficiente. ¿Qué más necesitamos para poder conservar esa unidad creada por el Espíritu Santo? Además de lo anterior, necesitamos saber en qué consiste la unidad. Según el apóstol Pablo, la unidad de quienes creen en el Señor está sujeta a 7 realidades básicas específicas, 7 realidades que todos los miembros de esa unidad deben conocer y tener siempre presentes. Cada una de esas 7 realidades es de muchísima importancia. Algo que no se nos debe olvidar es que donde no existan esas 7 realidades, no existe iglesia del Señor Jesucristo. Si esas 7 realidades que conforman básicamente la unidad de la iglesia del Señor no están presentes en una iglesia, esa iglesia no es iglesia de Cristo. Esas 7 realidades constituyen la estructura que conforma la unidad de la iglesia del Señor Jesucristo. Esas 7 realidades son las que sostienen la iglesia de Dios en donde quiera esté presente. ¿Cuál es la primera realidad mencionada por el apóstol ahí? En Efesios capítulo 4, versículos 1 al 7. Propiamente en el versículo 4, donde comienza la lista de las 7 realidades que conforman la estructura básica de la unidad de la iglesia local. La primera realidad mencionada por el apóstol es la comunidad en la cual la unidad del Espíritu, que es la unidad pedida por el Señor Jesucristo al Padre, se hace real. Las demás son los factores que consolidan la unidad en ese contexto. Permítanme preguntarles, ¿cuál es el contexto donde la unidad pedida por el Señor Jesucristo, la unidad llamada por el apóstol Pablo, la unidad del Espíritu, es real? En la iglesia local. ¿Por qué podemos afirmar eso, queridos hermanos y hermanas? Porque Pablo le está hablando a una iglesia local. Él no está hablando de la iglesia invisible. Él está hablando de una iglesia visible,
Una iglesia que se podía localizar, que se podía ubicar en un punto específico del planeta. A veces pensamos que estas realidades son solo para lo que ha sido llamada la iglesia visible. La iglesia del Señor debe ser lo que más brilla en el mundo. Lo más visible en el universo debe ser la iglesia del Señor. Aquí vale la pena considerar una aplicación muy importante, no para la iglesia invisible, sino para la iglesia visible. Si somos una comunidad que en verdad hemos creído el Evangelio de Dios, si la fe que profesamos es verdadera fe, debemos saber y tener muy presente que somos un cuerpo específico, el cuerpo del Señor Jesucristo, localizado en un punto específico. Asimismo, debemos ser conscientes que estamos vinculados unos a otros en el Señor Jesucristo. Somos miembros suyos, pero también somos miembros los unos de los otros. Y si somos miembros los unos de los otros, también somos sensibles los unos a los otros y útiles los unos a los otros, como lo son los miembros de nuestro cuerpo. Es una realidad existente en toda verdadera iglesia de Cristo, donde esté ubicada. Una realidad que debe notarse en nosotros, aunque seamos una iglesia pequeña, debe notarse esa realidad, que somos miembros del Señor Jesucristo, pero también los unos de los otros, y por ello somos útiles y sensibles unos a otros desde el lugar que ocupamos en el cuerpo de Cristo y con las funciones que nos corresponde realizar para el bien del cuerpo y de todos los miembros en particular. La segunda característica de la unidad de los que creen en el Señor Jesucristo, según la doctrina de los apóstoles, es que todos cuantos en una comunidad son miembros del cuerpo de Cristo, en todos habita un mismo espíritu. El espíritu que los bautizó en el mismo cuerpo. El espíritu que los hizo miembros los unos de los otros. La tercera característica es que todos quienes son miembros del cuerpo de Cristo o quienes son un mismo cuerpo y tienen un mismo espíritu, el espíritu del Señor, también tienen una misma esperanza basada en las mismas promesas, la esperanza de un nuevo ser, la de ser semejantes al Padre, como lo vimos a la luz de la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 3, pero también la esperanza de vivir en nuevos cielos y en nueva tierra, como lo registra el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 13. Estos son los tres factores que hasta el momento he considerado con ustedes aquí, en esta iglesia local. Tres de los factores que conforman la estructura básica de la unidad de la iglesia del Señor Jesucristo.
un cuerpo, un espíritu y una esperanza. Queridos hermanos, tenemos que asegurarnos si en realidad somos un cuerpo con los demás creyentes. Tenemos que asegurarnos si en realidad en nosotros habita el mismo espíritu que habita en todos los que en verdad creen en el Señor Jesucristo. Pero también tenemos que asegurarnos si nuestra esperanza está basada en las mismas promesas que le fueron dadas a los que creen en el Señor Jesucristo. La Iglesia de Dios no es una conglomeración de gente aficionada a la religión, donde es posible encontrar un escenario fácil para exhibir dotes artísticos de oratoria, música y canto para alimentar el ego personal y colectivo. La Iglesia de Dios es una comunidad de personas unidas en el espíritu de su Salvador, rescatadas de la miseria del pecado, dotadas de virtudes capaces de resolver los conflictos causados por el pecado y pelear juntos las batallas contra las huestes de maldad y conquistar el reino de los cielos.